Muy buenas tardes, Nakamas, y bienvenidos a mi gran canal. Luego de que hace unos momentos Oda acaba de darle like a una publicación del año 2018 en la cual él mencionaba un poco sobre el detalle de los spin-off que a él le interesaría definitivamente realizar una vez termine el manga de One Piece, comentó acontecimientos muy importantes, como por ejemplo que nos encontramos en la segunda parte de la saga final y que el arco de Elbaf nuevamente resalta de que va a ser lo último que veamos antes de llegar a Laugh Tale, la carrera por el One Piece, y lo que le motiva a avanzar su obra, el tema de la batalla final en Mary Joyce. Pero lo que llamó la atención es que desde el año 2018 Oda declaró públicamente los spin-off que definitivamente él trabajaría cuando termine este manga, de las cuales son muy interesantes conocerlos, pero esto llamó más la atención porque hace unos momentos Oda lo acaba de volver a resaltar mediante un like y por comentarios positivos en la cual dice que vean su propia obra, que el final está cerca, pero que tampoco nos apresuremos, pues como es característico del mangaka, a él le gusta siempre idear cosas nuevas que están muy diferentes a lo que había planeado, sino como el tema de los Chichibukais, que no estaban planificados en su obra del manga, pero que terminaron apareciendo porque le pareció completamente muy interesante ese tipo de detalle. Los aspectos que llamaron la atención es que Oda dejó claro de que los spin-off que trabajaría sería un tema centrado en el ejército revolucionario, un grupo lleno de personajes interesantes que han jugado un papel fundamental en la lucha contra la marina y en la búsqueda de la verdad que esconde el gobierno mundial. Sin embargo, él comenta que para poder empezar a abordar estas ideas es necesario que su obra principal termine, pues en ese momento conoceremos las sospechas de Dragon y por qué el personaje se encontraba siempre haciendo todas las acciones que marcaron en el manga, como el ataque a Mary Joyce, el detalle de rescatar a los capturados y principalmente cómo nació esta idea. También resaltó el detalle del pasado de Dragon, pero para ello tendríamos que acabar de ver la obra principal, la cual él calcula que todavía le queda un par de años. Asimismo, dijo de que este tipo de spin-off sería muy importante para conocer un poco más del ejército revolucionario que a él no pudo mostrar en el manga debido al poco tiempo que tenía, y porque tampoco quería que el manga de One Piece se extienda más de lo normal. Por otro lado, también resaltó en dicho año de que un spin-off que definitivamente tiene que tocar sería la historia completa de Monkey D. Gar, el abuelo de Luffy y el padre de Dragon. Si bien es cierto, Oda lo ha resaltado como uno de sus personajes favoritos, obviamente por detrás de Buggy, pero que evidentemente hay poco que sabemos de él, sobre el tema de la crianza hacia Luffy y los demás, cómo se volvió una persona tan importante, cuántos puestos de almirante resaltó en su momento, lo que pasó en God Valley y otras situaciones que tienen que ver con el orgullo de la marina. Lo más llamativo de todo es que también explicó la línea cronológica de cómo Gar fue escalando y también la disputa que tuvo con Dragon en sus respectivos momentos y la reacción que tuvo cuando se enteró que era revolucionario, aunque esta última reacción ya la tuvimos en el arco de Hachinosu, en la cual Gar luchó contra los comandantes titánicos de Kurohige. Por tal motivo, Oda todavía tiene bastantes aventuras de explorar sobre este personaje, más que todo en la disputa con Roger. Eso es algo que le llama bastante la atención, ver exactamente cómo Gar tenía innumerables batallas con Roger y cómo trataba de capturarlo, porque en el fondo él consideraba de que Roger, por más que sea considerado como el peor criminal en ese momento, tenía su lado bueno y que le divertía bastante luchar con él al lado de su compañero Sengoku. Pero bueno, es un spin-off que Oda definitivamente quiere resaltar. Asimismo, también le gustaría hablar sobre el tema del detalle de los D, exactamente quiénes son esos personajes y realmente qué le gustaría tocar de lo que no pudo hablar en la batalla final. Está claro que luego del último capítulo del arco de Elbaf, el 1139, el mural que anuncia el final del manga de One Piece y la batalla en Mary Joyce es un spoiler tremendo de lo que veremos al final de este manga. Sin embargo, la voluntad de los D y el legado de los D, así como el secreto más grande de todos, serían acontecimientos tocados por parte de Oda en su spin-off, para tener un poco más de conocimiento sobre el tema de los D, pues está claro de que en el manga principal se hablará muy poco de este detalle, más que todo porque tienen que priorizar otras cosas, pero Oda quiere dedicarle un spin-off completo para explicar exactamente de dónde nació eso. Lo que comentó en ese momento es que tiene que ver con algo del siglo vacío. Ahora está claro que sabemos que se trata de Joy Boy y sobre la batalla que tuvo contra los antiguos gobernantes. En el año 2018, Oda ya nos daba pequeñas pistas sobre lo que podía pasar. También resalta hacer una pequeña historia de Chance,
para conocer exactamente cuál fue su pasado cuando salió de la tripulación de Roger, cómo fue su crecimiento, cómo recolectó a su tripulación y finalmente por qué estuvo tan alejado de todo el mundo durante bastante tiempo y por qué solamente sabríamos de él al final del manga. Pues sabemos de que Chan se ha mantenido muy misterioso. Ahora sabemos de que él fue el encargado de derrotar a Loki hace 6 años en el mundo de One Piece y sabemos que está en búsqueda del One Piece y recién se acaba de movilizar. También sabemos que tiene un hermano gemelo, pero en ese año Oda no mencionó nada de eso. Solamente dijo que al final de la saga le gustaría abarcar más cosas de Chance que están seguro que nos sorprendería a todos, así como el tema de Mihawk y Barba Negra. Pues él confiesa de que no le darán muchos capítulos para explicar realmente como quisiera a estos personajes, así que les hará un spin-off para complementar lo que nos muestra en el manga en la saga final. Si bien es cierto, Oda todavía tiene bastantes proyectos que tocar, y esto es muy importante porque ya nos da a entender de que el tema del mangaka es que no solamente su obra terminaría con el manga de One Piece, sino que haría bastantes spin-off de los personajes importantes que estoy seguro que muchos nakamas quieren conocer su historia por detrás de lo que nos ha mostrado el manga principal. Hubo una pregunta que solamente se dedicó a no responder. Más que todo porque desde el año 2012 que se lo preguntaron, él se ha mostrado evasivo con esa pregunta o simplemente da comentarios muy cortos y cambia el tema. La pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿acaso habrá un manga de One Piece algo pequeño pero que abarque de la historia de Roger y cómo se volvió el rey de los piratas? Ante ello, Oda siempre contestó que sería muy interesante, pero que por el momento no está en sus planes. Siempre guarda con recelo este tema. ¿Será que de repente ya los tiene avanzado? Pues en el año 2009 él comentó que le gustaría bastante el detalle de explicar exactamente cómo Roger se volvió el rey de los piratas, cómo fue su aventura, contra qué almirantes luchó y principalmente cómo fueron las batallas contra Gar. Pero puede que esto quede en segundo plano porque en el spin-off de Gar podrían tocarnos las batallas que tuvo con el rey de los piratas Roger. Pero como digo, son solamente ideas que Oda las va a analizar luego del manga de One Piece. Lo que sí está confirmado es que él ha mencionado que luego que acabe el manga se tomará un largo descanso para viajar por todo el mundo antes de continuar escribiendo. Pues tal como había mencionado, escribir y hacer el manga es lo que realmente le llama la atención. Aunque puede que todo esto demore bastante tiempo, pues él está centrado en otros proyectos como el tema de live action, que al parecer una vez termine el manga principal dedicará todos sus esfuerzos a ese detalle. Pero bueno, como Oda dice, el día que él deje de escribir mangas será el día que sabe que está en las últimas, por lo cual está muy probable de que algo de estos proyectos que les he mencionado y confirmados por él los termine concretando, salvo el tema de Roger, que fue el único que no lo confirmó. El resto sí lo confirmó en una entrevista que lo hizo a la propia revista y en los propios comentarios de él sobre el detalle de los spin-off que les gustaría trabajar. Así que habrá que ver qué es lo que pasa. Bien, nakamas, como siempre, muchas gracias por todo el apoyo. Dios los bendiga a todos y agradecer como siempre a los miembros del canal. Cuídense mucho y gracias por toda la buena onda de siempre. Hasta la próxima, nakamas.